Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 2, capítulo 11. Ayudas para la lectura. El papel de la experiencia relevante. Otros libros como ayuda extrínseca para la lectura. Utilización de comentarios y resúmenes. Utilización de libros de consulta. Utilización de diccionarios. Utilización de enciclopedias. Se puede denominar extrínseca a cualquier ayuda para la lectura que se encuentre fuera del libro que se está leyendo. Lectura extrínseca se refiere a leer un libro a la luz de otros. Las ayudas extrínsecas para la lectura pertenecen a 4 categorías. 1. Experiencias relevantes. 2. Otros libros. 3. Comentarios y resúmenes. 4. Libros de consulta. Cuando, después de haber hecho todo lo posible por leer un libro según las normas de la lectura intrínseca, este nos resulta ininteligible, ya sea en parte o en su totalidad. Es una máxima de sentido común buscar ayuda externa. El papel de la experiencia relevante. Cuando leemos un libro, utilizamos nuestra experiencia sobre los hechos que nos cuenta el libro. Aplicamos nuestros conocimientos anteriores. Pero, ¿cómo saber si estamos utilizando debidamente esa experiencia para que nos sirva de ayuda a la hora de comprender un libro? La prueba más sencilla y segura para saber si estamos utilizando la experiencia relevante para comprender un libro es preguntarnos si podemos ofrecer un ejemplo concreto de un punto que creemos comprender. Puedes someterte a esta prueba cuando no tengas absoluta certeza de haber llegado al fondo de un libro. Otros libros como ayuda extrínseca para la lectura. La utilidad de este tipo de lectura radica en que apliquemos el contexto del libro que estamos leyendo. Así como el contexto es para cualquiera de las partes, el libro en conjunto. Los libros que se relacionan entre sí proporcionan un contexto más amplio que ayuda a interpretar la obra que se está leyendo. Utilización de comentarios y resúmenes. Existen 2 razones para utilizar con moderación los comentarios. La primera razón consiste en que quienes realizan los comentarios sobre un libro no siempre están en lo cierto. En muchas ocasiones los comentarios a un libro pueden resultar de gran utilidad, pero no con tanta frecuencia. Este tipo de trabajo pretende enseñarte todo lo que has de saber sobre un libro, pero en muchas ocasiones se cometen errores de interpretación o se analiza con una visión subjetiva. La segunda razón para utilizar los comentarios con moderación consiste en que, si son correctos, posiblemente no sean exhaustivos, es decir, pueden descubrir significados importantes en un libro que, en el comentario sobre él, no se han observado. Por consiguiente, leer un trabajo de este tipo puede ser de utilidad para acercarte al libro, pero hay que tener en cuenta que limita la comprensión de un libro, incluso si ésta es correcta. Una de las reglas de la lectura intrínseca consiste en leer el prólogo y la introducción del autor antes de adentrarse en el libro propiamente dicho. En el caso de la lectura extrínseca, no debes leer un comentario escrito por otra persona hasta después de haber leído el libro. Los comentarios solo se utilizan adecuadamente si se hace todo lo posible por leer el libro en primer lugar y después, y solo después, se recurre a ellos para buscar la respuesta a preguntas que siguen causando perplejidad. Si se leen antes, probablemente distorsionan la lectura del libro y se tenderá a ver únicamente los puntos que señala el crítico, sin llegar a ver otros igual de importantes. De la misma forma, los resúmenes se pueden utilizar en 2 sentidos. En primer lugar, pueden ayudar a recordar información sobre un libro, siempre y cuando éste ya se haya leído. Idealmente, deberías haber realizado el resumen por ti mismo en el transcurso de la lectura analítica,
pero si no lo has hecho, el de otra persona puede constituir una ayuda importante. En segundo lugar, resultan útiles cuando se lleva a cabo una lectura paralela y se desea saber si una obra en concreto puede estar relacionada con el proyecto que estamos desarrollando. En resumen, no puede sustituir la lectura de un libro, pero sí puede indicarnos si queremos leer un libro o no. Utilización de libros de consulta. Para utilizar bien un libro de consulta, tienes que tener en cuenta: primero, tienes que tener una idea, por vaga que sea, de lo que quieres saber y ser capaz de plantearte preguntas inteligibles. Segundo, debes saber dónde averiguar lo que deseas saber, qué clase de preguntas estás planteando y qué tipo de libros de consulta ofrecen respuestas adecuadas. No existe ninguno que responda a todas las preguntas. Tercero, para que al consultar un libro nos sea de utilidad, es necesario saber cómo está organizado. Nos servirá de nada saber qué se quiere saber y qué clase de libro de consulta hay que utilizar si no se sabe utilizar bien esa obra en concreto. El autor o recopilador debe saber qué información buscarán los lectores, ordenando su trabajo para adaptarse a las necesidades de estos. En este caso, es recomendable leer la introducción y el prólogo de un libro antes de adentrarte en él. No debes utilizar una obra de consulta antes de leer los consejos del editor sobre su manejo. Los libros de consulta únicamente son de utilidad cuando sabemos a qué clase de preguntas pueden responder y a cuáles no, lo que equivale a saber en qué cosas suelen coincidir las personas. Los requisitos para la utilización de libros de consulta consisten en saber qué deseas saber, en qué libro de consulta encontrarlo, cómo encontrarlo y si los autores lo consideran cognoscible. Utilización de diccionarios. El diccionario constituye un documento educativo. Debes emplear los diccionarios de acuerdo a su intención fundamental, que, básicamente, es el vocabulario, ya que incluye palabras técnicas, arcaicas y alusiones literarias. No es aconsejable utilizar el diccionario para buscar demasiadas palabras durante la lectura de una obra, ya que se perdería la continuidad del libro. El diccionario lo debes utilizar especialmente cuando te encuentras con una palabra totalmente desconocida que te impide comprender totalmente las ideas del autor. Las reglas para utilizar los diccionarios son las siguientes. 1. Las palabras son cosas físicas, palabras que se pueden escribir y sonidos pronunciables. Por consiguiente, existen modos uniformes de escribirlas y pronunciarlas. 2. Las palabras forman parte del discurso. Cada palabra desempeña un papel gramatical en la estructura compleja de una frase u oración. 3. Las palabras son signos, tienen múltiples significados, no uno solo, y están relacionadas de diversas formas, por su condición de signos. Establecemos la distinción entre nombres propios y comunes, dependiendo si designan una sola cosa o muchas, que se parecen en algún sentido, y entre nombres concretos y abstractos, según se refieran a algo que podemos sentir o a algún aspecto de las cosas que comprendemos mediante el pensamiento, pero que no podemos percibir con los sentidos. 4. Las palabras son convenciones, son signos creados por el ser humano, razón por la cual cada una tiene una historia, una trayectoria cultural en el transcurso de la cual experimenta ciertas transformaciones. La historia de las palabras es dada por su derivación etimológica a partir de las raíces, prefijos y sufijos originales, y abarca sus cambios físicos, tanto ortográficos como fonéticos. Un buen diccionario dará respuestas a estas 4 clases de requisitos sobre las palabras. El arte de emplear un diccionario consiste en saber qué preguntas se han de plantear sobre las palabras y cómo encontrar las respuestas.
El diccionario es una obra de autoayuda que nos indica a qué debemos prestar atención y, al consultarlo, debemos saber cómo interpretar los diversos símbolos y abreviaturas que se utilizan para informar sobre las palabras. Utilización de enciclopedias. La utilización de una enciclopedia suele consistir en buscar solo fechas, lugares y otros datos sencillos, pero esto supone una subutilización o mal uso, porque al igual que los diccionarios, estas obras constituyen instrumentos educativos, no solo informativos. Existen normas negativas respecto al uso de las enciclopedias como ocurre con los diccionarios. Ambos son instrumentos de ayuda valiosos, pero a la vez deben tomarse con prudencia. No deben utilizarse para establecer argumentos cuando estos están basados en diferencias de opinión. Si te interesa realmente un tema y depende del tratamiento que le dan las enciclopedias, no debes limitarte a una sola. Debes consultar más y preferiblemente escritas en diferentes épocas. Los aspectos a tener en cuenta para el uso de enciclopedias son los siguientes. 1. Los hechos son proposiciones. En el enunciado de los hechos se emplean palabras como Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809. Los hechos son cosas físicas, a diferencia de las palabras. 2. Los hechos son proposiciones verdaderas. Los hechos no son opiniones. Cuando alguien dice es un hecho que, se refiere a que algo es aceptado por la mayoría, no a que solo él o una minoría piensan tal cosa. En estos aspectos, las enciclopedias deben ser muy rigurosas, ya que no pueden presentar opiniones desprovistas de apoyo, en forma especial de sus editores. Es un requisito presentar hechos sobre un tema y no opiniones. 3. Los hechos son reflejo de la realidad. Los hechos pueden ser A. Singularidades informativas o B. Generalizaciones relativamente incuestionables, pero en ambos casos se considera que representan la forma real de ser de las cosas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Abraham Lincoln constituye una realidad informativa. La valencia del oro, una generalización relativamente incuestionable sobre la materia. Los hechos no son ideas o conceptos, ni tampoco teorías en el sentido de simples especulaciones sobre la realidad. 4. Hasta cierto punto, los hechos son conversaciones. En la medida que los hechos son verdaderos y representan la realidad, no pueden cambiar, porque la verdad, en sentido estricto, no cambia, como tampoco lo hace la realidad. No todas las proposiciones son verdaderas, pero pueden ser valoradas mediante una observación y una investigación más exacta. Esto es especialmente aplicable a los hechos de la ciencia. El arte de utilizar una enciclopedia como ayuda para la lectura consiste en plantear las preguntas adecuadas acerca de los hechos. Deberías recordar que una enciclopedia no es el mejor lugar para ir en busca del entendimiento, pero puedes obtener datos sobre el orden y la distribución del conocimiento, tomando en cuenta que, aunque se trata de un tema importante, este conocimiento también es limitado. Ejercicio 2. Lee atentamente la lectura. Movimiento barroco. El barroco transcurre bajo los reinados de los tres últimos reyes de la Casa de Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es una época de contrastes, decadencia política y social, por un lado, y florecimiento artístico por otro. Es una corriente artística que se gesta en Italia, pero que nace y se arraiga en España, como producto de la plenitud y la decadencia de finales del siglo XVI, y que abarca casi todo el siglo XVII. Por ello, después de haber vivido la plenitud, expresa una crisis, un desengaño vital, un deseo de huir de la realidad.
manifestado a través de la exageración y el exceso. Se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero. La brevedad de la vida, vista como un paso rápido hacia la muerte, es otro tema que atormenta a los hombres del barroco, haciéndolos como una visión de tendencia pesimista. El escritor del barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, sentimental o intelectual. Recurre a un lenguaje ampulso y retorcido que dificulta muchas veces la comprensión. Usa lenguaje exagerado y descripciones recargadas, y en ocasiones expresa un tono pesimista. Francisco de Quevedo, 1580-1645, escritor del barroco.